que la obra de Dios se afirme. Y tiene el versículo 18 de la lectura que acabamos de leer como su base. Y de las palabras de aquí del título, que la obra de Dios se afirme, creo que estamos muy familiarizados con todos. Nomás recordar que la palabra afirmar es que esté firme o que no se mueve, ¿verdad? Nomás tener eso en mente. Y aquí en este pasaje bíblico, ¿alguien me podrá decir por qué le respondió Jesús a Simón esto? Bienaventurado eres. ¿Qué les había preguntado Jesús a sus discípulos? Ahí en el versículo 13, ¿qué les preguntó? ¿Quién dicen las gentes que soy? Y respondió Simón, ¿bien o mal? ¿Qué dijo? El Hijo de Dios bien, muy bien. Dice esto, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Luego llegamos a la base de la enseñanza que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí miramos que Jesucristo, en esta cita la usamos mucho para ver realmente dónde está el fundamento de la iglesia, en qué está fundada la iglesia, en quién, hermanos, el Señor Jesucristo. Y sobre esta piedra también se le dice la piedra estable o la piedra angular, ¿verdad? Que es la principal piedra del ángulo en cualquier fundación, ¿verdad? La más fuerte, la más estable, que no se va a mover, que no se puede mover. Y por esto, digamos que la iglesia está fundada por Dios mismo, por Jesucristo, y que por esto Él mismo le da vida a la iglesia. Es la obra de Dios quien es alimentada de Dios, ¿verdad? Ahí miramos en los Hechos de los Apóstoles una escritura que hemos visto en varias ocasiones, pero que realmente nos dejan ver cómo, un ejemplo de cómo Dios alimenta su obra, ¿verdad? Cómo alimenta su iglesia. Hechos capítulo 2, ahí en los versículos 41 al final. A ver si alguien podría leer solamente los últimos dos versículos. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Qué hacía? Agregaba, añadía a los que deben de ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues su iglesia, ¿verdad? Su obra tiene que estar en aumento, en crecimiento. No puede disminuir, ¿verdad? Porque la obra no está fundada en una idea o por ejemplo, como un imperio, miramos en la historia, ¿verdad? Que están
fundadas en simplemente ideologías que personas tienen, pero al paso de los años caen, ¿verdad? Ya varios de esos imperios que había ya no están, ¿verdad? Solamente quedan como los recuerdos de eso, ¿verdad? Digamos, los edificios que antes había ya no están, ¿verdad? No así la iglesia, que está fundada no en algo muy común, ¿verdad? Sino Dios mismo. Y por eso es lo que dice ahí el Señor Jesucristo, la última oración ahí en ese versículo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Miramos otra vez en Hechos un ejemplo de esto. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 5, versículo 38. A ver si alguien se acuerda quién estaba ahí, o de qué platicaban los que estaban ahí. No sé si alguien se acuerda de uno que se llamaba Gamaliel. ¿Qué dijo? Y luego el 39, más si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios, ¿verdad? Él mismo reconoció que lo que Dios establece, lo que Dios crea, no tan fácil se puede disminuir, ¿verdad? No se puede destruir, no se puede esparcer, ¿verdad? Pero aunque fueron esparcidos, hermanos, que dice Hechos 8, versículos 1 al 4, aunque sí recibió pruebas, pasaron por pruebas en la iglesia primitiva, los pudo vencer ahí. Tal Saulo los pudo vencer a los hermanos. A ver, vamos a leer, alguien que lea ahí Hechos 8, los primeros 4 versículos. Regresamos rapidito al Hechos 5, versículo 36, que dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien de algún número y fue matado, fueron dispersos, reducidos a nada. Luego se levantó otro y también murió y se desesparció, entonces no se quedó intacto, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban, ¿qué miramos que pasó ahí? Mandaron a Esteban, quien estaba predicando, les estaba entregando el mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya ahí terminó la obra del Señor? ¿Qué pasó ahí en el versículo 4? Fueron esparcidos y iban anunciando, ¿verdad? Todavía había en ellos ese deber de predicar la palabra, ¿verdad? Entonces no fue algo que pudo prevalecer contra la iglesia, ¿verdad? Y a esto ahora nosotros, estos son ejemplos, ¿verdad?
bíblicos que pasaron, que sucedieron. Y a nosotros que ya no estamos ahí con la iglesia primitiva, pero que somos la continuación, ¿qué diremos a esto? Así dice el versículo 8, el capítulo 8 de los Romanos, versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? A ver qué dice. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí no solamente se aplica en lo espiritual, lo personal, ¿verdad? Sino que la obra de Dios, aunque haya vientos fuertes contra la iglesia tiene que crecer. O sea, no es algo que se puede detener o parar, ¿verdad? Es una obra que tiene un sustento vivo, ¿verdad? Y ahí al fin, por eso dice ahí, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos ama, ¿verdad? Por eso la iglesia ha continuado, prosigue, ¿verdad? Y ahora lo que nos toca a nosotros, de esto que le hemos visto, ¿cuál es nuestra parte, hermanos? Seguir anunciando el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, si alguien me podría decir de memoria, Primera de Pedro 2:9. Para que anunciéis, ¿verdad? Para un propósito fuimos abarcados gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, y no solamente nosotros, cuando el Señor estuvo aquí sobre la superficie de la tierra, hay varios ejemplos de personas que ayudó, que limpió, los sanó, los perdonó, y a estos, uno de estos quiso seguirme, ¿verdad? Quiso dejar todo y seguir. Pero el Señor le dijo no. Lucas 8:39, ¿qué le dijo el maestro a este tal? A ver si alguien podría leer 39. Digo, sí, si se dieron cuenta los que lo rodeaban qué sucedería con él. Si no se quedara callado, ¿verdad? Si se hubiera quedado callado, nomás lo hubieran visto ya normal y a lo mejor quizás preguntar, ¿verdad? Pero de él salió a anunciar, ¿verdad? A hablarle a las gentes qué hizo Jesús con él. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Y habrá riesgo de no hacer nada. Quizás. ¿Qué podría ser un riesgo de no predicar a las gentes? Exacto, ¿verdad? No estamos desobedeciendo, no estamos nomás poniéndonos cómodos, ¿verdad? Estamos obedeciendo lo que Dios nos manda por su palabra, ¿verdad? Y como hijos de Dios, por una vida verdadera, tenemos que llevar frutos, ¿verdad? Y un fruto de estos es el evangelizar, ¿verdad? Es el hablarle a las gentes realmente qué
qué es el Evangelio. El riesgo podría ser lo que está ahí en Lucas 13, de los versículos 6 al 9. Y aquí aplica no solamente al evangelizar, ¿verdad?, sino a nuestra vida cristiana en su totalidad. Les habló en esta parábola de esta higuera, ¿verdad? ¿Alguien si me podría leer ahí esos versículos? 6 al 9. Y dijo esta palabra: tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero: he aquí 10 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿por qué buscará a una tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que acabe el seguro. Si quiere fruto bien, y si no, la cortará después. No la cortó luego, ¿verdad? Le dio chance. ¿Cuántas chances quizás nos habrá dado el Señor ya? Es algo que me pongo a meditar, que realmente Dios es muy misericordioso y quizás en nosotros no ha habido ese deseo o a lo mejor timidez, ¿verdad?, de no hablarles a nuestros compañeros de la palabra, simplemente de la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás no invitarlos luego a los cultos, sino a ver, ¿tú qué piensas de esto? Ya platicar con ellos simplemente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ahí se puede abrir un camino para invitarlos a Dios, ¿verdad? No, pero si no hay ni eso en nosotros de hablar con nuestro compañero, decirle eso, ¿verdad? Que no, ni siquiera dirigirles la palabra, ¿verdad? Mejor aquí yo solito, ya que piensen lo que piensen de mí, a mí yo estoy bien, ¿verdad? Yo creo que eso no, ¿verdad? O sí estará bien, hermanos, ¿no? Porque aunque no haya en nosotros muchas palabras como hemos escuchado, de lo que hemos vivido, le podemos platicar a esas personas, ¿no? ¿Tú cómo llegaste aquí a Michigan? ¿No? Pues fíjate que estaba en otro estado y visité la iglesia ahí, y allá conocí a alguien que vivía aquí y me vine aquí. Y sigo yendo a esa iglesia y así, ¿verdad? Palabras muy simples, pero que quizás podría despertar ese interés en la persona que te escucha, ¿eh? Entonces, todo esto es para que haya ese crecimiento integral dentro de la iglesia, ¿no? Por eso son estos proyectos de talleres de evangelismo, porque ¿cuántos grupos de evangelismo tenemos, hermanos? El mes pasado, ¿cuántos tuvimos? Que se tratara de la salvación, por ejemplo, un tema de la salvación, ¿verdad? Un tema el domingo, ¿verdad? Pero si no están aquí los que realmente necesitan ese mensaje, ¿cómo podrán escuchar, verdad? ¿Cómo van a oír si no hay quien vaya con ellos, verdad? Y aquí la obra de Dios se tiene que afirmar en esta forma también. Porque es cierto, tenemos que afirmarnos nosotros mismos en la gracia de Dios, ¿verdad? Tiene que haber en nosotros ese crecimiento espiritual, ¿verdad?, para que estemos firmes y arraigados en la iglesia, ¿verdad?
en la gracia de Jesucristo. Pero también la iglesia necesita estar firme en términos de que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Por eso la preocupación de la iglesia, del directivo de nuestra iglesia, ¿verdad? Que haya siempre ese crecimiento, ¿verdad? Que esa tienda se vaya expandiendo cada vez más, ¿verdad? Mi deseo es que estas palabras hayan un acomodo en nuestro corazón y que Dios ponga ese sentir en nuestro corazón de hablar a las gentes, ¿verdad? Y si quizás hay ese interés de hablar, pero no hay la valentía, pues también pedirle a Dios que nos dé valor para hablar su palabra con confianza, ¿verdad? Mi deseo es que Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la bendición una vez más de venir a escuchar su palabra, hermanos, a intentarnos con esos talleres de evangelismo que se han venido programando cada martes. ¿Y acuerdan, hermanos, cuál es la base de la enseñanza que expuso nuestro hermano? ¿Cómo? Creciendo. ¿Cómo dice? ¿Sí creciendo? Amén. Que la obra de Dios sea siempre buena. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan cuál es nuestro problema que tiene la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual? No entiendo, vamos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el lema de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual? Ayer, el programista lo dio, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Juntos creciendo. Creciendo, unidos creciendo, y nuestras tiendas extendiendo. Para crecer, hermanos, debemos estar unidos. Y fue lo que ahí se le dio, ahí le salió un poquito acerca de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba unida. ¿Cómo se entiende esto, hermanos? Unida se entiende de que ellos estaban conformes, todas las cosas las tenían. Y el que tenía algo, él no decía hacer de él. Y Dios, hermanos, de esto se agradaba a Dios. La iglesia va creciendo, hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, Jesús vino a la tierra, predicó el evangelio y amó a sus 12 discípulos. Y de allí la iglesia fue creciendo, hermanos. Miramos ayer una foto donde primero iba el misionero. ¿Cuántos eran primero? Era uno. Después llegó la palabra de Dios a México, hermanos, y la iglesia fue creciendo. Y ahorita nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, somos miles. Y la iglesia, hermanos, va a seguir creciendo. Porque la iglesia no se puede detener. La obra de Dios, hermanos, tiene que seguir avanzando. Y no hay quien la detenga. Hay gente que se levanta y levanta pueblo, pero este hermano se deshace. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, tiene que crecer. Pero para hacer eso, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O cómo le hacemos? Para que la iglesia crezca. ¿Qué es necesario hacer nosotros? ¿Cómo? ¿Estar unidos? ¿Qué más hacemos? Vamos a ver que dice que trabajar el evangelismo. ¿Sí estamos dispuestos todos, hermanos? ¿Sí? Bueno, hermanos, pues, manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra. Es un deber, hermano. No lo miremos que si yo quiero voy, si no quiero no voy. No, hermanos. Tampoco yo les puedo decir que Dios nos puede castigar por eso, hermanos, no. Pero lo que recibimos de gracia, lo debemos de dar de gracia. ¿Para ella, amén?
Lo que recibimos de gracia lo debemos de dar de gracia. Y la obra, hermanos, siempre nosotros sabemos que la obra es de Dios. Y estos temas, estos talleres de evangelismo, hermanos, son, se puede decir, un poquito difíciles, porque se trata de ir a evangelizar. Se trata de ir a evangelizar, pero siempre acordemos nosotros, hermanos, que la obra no es de nosotros. La obra no es mía. La obra no es del hermano Pablo, la obra no es de Señora, la obra es de Dios. Y si nosotros, hermanos, aprovechamos el tiempo, sí podemos lograrlo. Sí podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Sí se puede lograr. Pero hace falta, hermanos, que nosotros dejemos a un lado la vergüenza. Que dejemos a un lado, hermanos, el temor. Bueno, y si me rechaza, quiero pues, hermanos, para abrir una conversación. No porque yo lo diga, hermanos, pero a mí se me hace fácil. Gracias a Dios. Simplemente uno va a la tienda, le saluda a la persona, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. A veces, el otro amigo yo lo voy a permitir, le da la plaza. Y un señor ahí va saliendo, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Dice, ¿para qué quieren tantas cosas? Le dije, ¿cómo una iglesia? Ah, sí, qué bueno. Y que lo invitamos. O sea, bueno, nos sacó esta gente en así. Hermanos, si ellos vienen o no vienen, yo ya aprendí. ¿Sí? Ellos ya llevan en su mente que hay un Dios. Ya cumplimos, hermanos. Y quizás esa gente que nosotros le dimos esa tarjetita, hermanos, quizás él no va a poder venir. Pero esa persona puede encontrarse con otra persona que necesite de Dios, que esté pasando por un momento difícil. Y esa persona, mira, la otra vez en esta tarjetita. Aquí está el número del lugar donde está. Aquí está el número de teléfono, si gusta así. Esa persona puede venir. O sea, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de perder la vergüenza. O sea, en el hecho, hermanos, que le digo de perder la vergüenza, no tiene que hablar luego del Evangelio. Si tiene que dar a conocer a usted o saludarle para que usted haga confianza. Si la persona se interesa, él mismo le va a empezar a hacer preguntas a usted. Pero esto, hermanos, como le digo, hermanos, es difícil, pero no es imposible. No es imposible, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque digo San Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo se puede con la ayuda de Dios, todo. Ahorita, hermanos, en el tiempo que estamos, sabemos nosotros que ahorita es tiempo de frío. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, cuando llegue el calor, hay que disponernos, hermanos. O sea, imagínense que cada quien trajéramos uno. ¿Cuántos somos, hermanos, aquí en la iglesia? En las manos. 250 hermanos. Póngale 150 bautizados. Que trajéramos uno cada quien. Que escucharan. Sí se puede, hermanos, sí se puede, con la ayuda de Dios, pero sí se puede, porque como dije, hermanos, la iglesia, hermanos, está a crecer, hermanos. La iglesia tiene que crecer, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, dio el mandamiento que se predicara su evangelio a toda criatura. Y esto los discípulos lo cumplieron. Cuando se soltó aquella persecución, ellos iban huyendo, pero donde iban pasando, ellos iban anunciando que había un redentor, que Jesucristo había muerto por todos los pecadores. Y esa gente, quizás esa gente, hermanos, algunos, quizás, quién sabe, la Biblia no lo dice, pero quizás algunos que escucharon la palabra y buscaron a Dios. Y esta palabra, hermanos, no puede detenerse por nada, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos callamos, ¿qué va a pasar, hermano? Venga, se me ponen las piedras a hablar. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, pues hemos recibido este evangelio y pues es una gran bendición. Aquí estamos, hermanos, aquí estamos. Pero allá fuera de este lugar, hermanos, hay mucha gente que necesita de Dios, mucha. ¿Cuánta gente, hermanos, no pierde, se suicida, ¿verdad? Ellos buscando, se puede decir, el camino fácil, pensando que suicidarse ya se soluciona ahí todo? Pero no es así. Pero si nosotros que conocemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios, la persona que muere sin Dios, sin haberse puesto cuentas con Dios, sabemos a dónde va. Y pues aprovechamos, hermanos, la oportunidad para que esa gente que nos rodea en nuestro trabajo, en la escuela, los jóvenes, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Pero también es algo bien importante que nosotros, hermanos, debemos de tener.
bien importante, hermanos. Siempre se hablaba, hermanos, de nuestro testimonio. Siempre se habló acerca de nuestro testimonio que nosotros debemos darle a la gente de fuera. Nuestro testimonio, la hermana, con su vestuario, como tiene que ser honesta. Si de otra manera, parece que la palabra de Dios dice que aquellas mujeres se ganaban a la gente sin palabras. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Por qué sería? ¿Por su honestidad? ¿No? ¿Por su conversación? Bueno, hermanos, también las hermanas deben de dar ejemplo fuera de este lugar. Que la gente de afuera las mire y que verdaderamente diga, esta mujer, esta joven, esta señora va a una iglesia. ¿Por qué? Por su vestuario, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Que ya hacen en el trabajo, hermano, usted deje las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo de ponernos a tu portal de trabajo con alguna persona? No, hermanos. Si nos hacen hábitos. Siempre pensemos, hermanos, que nuestro Dios o Jesús, hermanos, también sufrió más. A él lo ofendieron y él lo hizo. Si nos dicen algo en el trabajo, hermanos, también quiero decir algo, hermanos. Si le dicen algo en el trabajo, pero que sea, hermanos, que le dijeron porque esa persona le dijo, no porque usted anda buscando. Porque hay quien puede provocar a esa persona y dar motivo a que esa persona le responda así. ¿Sí me entienden? No, hermanos, que nuestro testimonio sea agradable delante de los hombres para que ellos, hermanos, dice la Biblia, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hay mucho, hermanos, hay mucho, ¿verdad? Y también hay mucho para que nosotros pues lo hagamos, hermanos, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, ¿verdad? Cómo nos conocimos, hermanos, ¿verdad? En el trabajo, donde quiera que andemos, ¿verdad? Que no sean palabras, hermanos, de doble sentido, que no hablemos cosas, hermanos, que la gente nos mire. Y si usted va y le habla a una persona de su trabajo, en la iglesia, ¿qué habla así, hermano? La palabra de una persona, hermano, que lo escucha hablar descomedidamente, ¿sabe qué es lo que le va a responder? Va a decir, ¿para qué quieres que vaya? Si tu vocabulario, tu hablar es igual que los de los demás. Debemos, hermanos, de dar siempre el testimonio de nuestro trabajo, ¿verdad? Y donde quiera que nos encontramos, hermanos. Así es que, hermanos, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que la iglesia, hermanos, es llamada a crecer. ¿Verdad? Es llamada a crecer y la iglesia no puede quedarse estancada, ¿verdad? También en aquella ocasión cuando metieron a Pedro y a Juan en la cárcel, ¿se acuerdan? Por lo que ellos hicieron. No lo hicieron ellos, hermanos, sino que por medio de ellos este hombre recibió la sanidad. Y se hizo un gran alboroto en aquellas gentes. Y quisieron decirles a estos hombres que no hablaran más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Ellos, hermanos, dijeron, no podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y los intimidaron, hermanos, y los soltaron, pero les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Pero ellos, hermanos, era la comisión que Jesús les había dado. Ellos no podían callar. No podían callar, hermanos. Ellos por donde iban hablando del Señor Jesucristo. Y mucha gente, hermanos, creyó. ¿Verdad? Y en nuestros días, hermanos, también, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestro granito de arena cada día, hermanos, y claro, hermanos, le vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él sea nuestro líder de nuestros labios. Señor, la obra no digas tu obra, Señor, pero dame palabras para hablarle a la gente, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Siempre, hermanos, debe de haber ese sentir en el corazón, ¿verdad? Que siempre nosotros le pidamos a nuestro Dios. Hay mucho que pedir a Dios, hermanos, pero también esa es una de las peticiones que le podemos pedir a Dios, ¿verdad? Que nos dé palabras en el abrir de nuestros labios. Quiero que leamos ahí, hermanos, en el Salmo 90, 17. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Quién le puede leer, hermanos? Eso es lo que le vamos a pedir a nuestro Dios, hermanos, en nuestra oración, ¿verdad? Que Dios confirme, ¿verdad?, el trabajo de su obra en nuestras manos.
¿Quién le puede leer, hermanos? Ahí lee, por favor. Dice el nombre del Señor. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y ordena en nosotros la obra de nuestras manos, Amén. Dios pague. ¿Qué más? La obra es de nuestro Dios. ¿Verdad? Lo que nosotros hacemos, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Todo. Todo, hermanos. Es que, hermanos, se va a llegar el tiempo de salir a tocar puertas, ¿verdad? Pero para esto, hermanos, necesitamos ir listos. Saber citas. Si no se saben muchas citas, pues he perdido las que sean útiles, ¿verdad? Para que usted las utilice, ¿verdad? Ya presentarle a la persona que ella mira, pues el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Por todos los pecadores, ¿verdad? Y pues hay muchas citas, hermanos, que nos pueden ayudar, pero para esto, hermanos, en estos tiempos necesitamos irnos cada día preparando. ¿Y cómo nos vamos a preparar, hermanos? ¿Cómo? Aquel que va a la guerra, hermanos, ¿cómo que se prepara? Un ejemplo, ¿cómo se prepara el que va a la guerra? Va a entrenamiento, ¿eh? Pues lleva el entrenamiento y él va ahí y practica. Practica lo que él después lo va a llevar a cabo cuando se haga la guerra. Nosotros también, pues de la misma manera. Para que nosotros podamos salir, hermanos, y ir preparados, necesitamos leer la Biblia. Darnos tiempo, hermanos, de leer la Biblia. Voy a leer la Biblia para esta cita no se me olvide. Hay que, hermanos, sí, detiene mucho. Un servidor, hermanos, no detiene mucho. Pero hay hermanas y hermanos que yo los admiro, que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Y se saben muchas citas de memoria. Y está bien, Dios los bendiga, hermanos, todo es para Dios, ¿verdad? Pero cuando usted vaya preparado, usted estudie, hermano, y se prepare, va a llegar el tiempo que va a salir. Y yo le aseguro, hermano, que yendo preparado, va a ir con una libertad. No va a tener temor, porque usted sabe a lo que va. Porque ya estando en el campo, hermanos, si no hay que decir, pues ahí hasta que él va a decir, la persona dice, mira, ni siquiera estudio. Yo me quedo muy admirado, hermanos. Tristemente, ¿verdad? Que la gente que no tiene la doctrina que es sana y pura como la que nosotros tenemos, sabe muchas cosas. En una ocasión yo iba a trabajo, a las 6:30 de la mañana, nos decía que vas a una evangelización. No me quedé mirando. Que Padre Santo, dice, y me quedé bueno. Y yo dije, nosotros, dije yo. Fíjese. Y estaban, ¿sabes dónde? En una sonería. Ahí estaban, y eran dos mujeres. Ahí estaban trabajando en la venta. Yo me quedé en la toca y yo un trabajador. Y se arrimó y el trabajador le bajó la ventana. Y fue y le presentó el evangelio, o sea, le habló. Y yo luego los miré y son testigos de que fue así. Pero ellos ahí estaban, esas dos mujeres ahí estaban, esperando a la gente que llegaba a la sonería para entregarles un folleto. A ese muchacho se le iba a entregar y le dijo, no necesito, se lo voy a tirar, como que, está bien, se te vaya bien, y ya. Pero yo me quedé pensando, hermanos, y admirado. Porque fíjense, ellos que no tienen la doctrina, o sea, ellos lo que hacen. Pero ¿por qué cree, hermano, que a nosotros se nos dificulta a veces ir a predicar? ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué se nos dificulta? ¿Por qué habrá temor, hermanos? No digo que se nos dificulte. ¿Por qué cree usted que hay temor de ir a hablar a una persona? ¿Cómo? Se nos magnifica que no estamos preparados. Bueno, mira, que esté preparado. Nosotros llevamos la doctrina sana, la doctrina del Señor Jesucristo. Aquella gente que habla fuera, hermanos, yo es lo que yo pienso, se le hace fácil. No se le dificultan a todas porque, como quiera, ambos son del enemigo. Pero nosotros que tenemos la doctrina sana, hermanos, a veces da temor, hermanos. Porque, como dijo nuestro hermano, y eso es lo que nos enseñaba a nosotros nuestro hermano. Dice, vamos, nos vamos a salir del campo evangelizar y vamos a ir a arrebatarle las almas al enemigo. Y es una grande realidad, hermanos, porque toda la gente que está afuera está cautiva, está encadenada. Satanás los tiene encadenados. Y nosotros vamos, en el nombre de Jesucristo, a hablarles para que el Señor los liberte donde los tiene Satanás. Por eso a veces, hermanos, lo hacemos. Pero para esto, hermanos, si vamos preparados, primeramente Dios, hermanos, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Si ustedes saben las 3 o 4 citas en memoria, usted va a evangelizar y cuando le abran la puerta, usted va a saber lo que va a decir. Claro, hermanos, en el nombre de Jesucristo.
Hay muchos hermanos de qué abundar en esto. Yo pienso que todos sabemos, hermanos, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. No lo tomamos, hermanos, que tengo que, no, pues yo que lo voy a evangelizar, no, hermano, es un mandamiento del Señor Jesucristo, Dios. Y un mandamiento es para qué? Para que se cumpla, para que se lleve a cabo. Los discípulos ya hicieron lo de ellos. Aquellos que nos antecedieron ya hicieron lo de ellos. El hermano José Stuart, a mí se lo de evangelizó, el Señor se lo llevó. Ahora, hermanos, nos toca en nuestro tiempo nosotros predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a las gentes. El día de mañana, hermanos, nosotros ya no vamos a estar. Y van a seguir los que vienen tras nosotros. O sea, el Evangelio, hermanos, se tiene que ir predicando. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que sea predicado el Evangelio en toda la tierra. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, hermanos, el Evangelio en estos tiempos, hermanos, se ha predicado mucho. ¿Sabe por qué? Porque está en las redes sociales. Está en las redes sociales. Y si uno pone algo allí de evangelismo, la gente lo mira. La gente que usted tiene en los contactos, si usted pone un texto ahí de evangelismo, esa gente lo mira. Y esa gente, hermano, ya es responsable, porque ya está mirando. No es responsable aquella gente que no sabe. Aunque sabemos que mucha gente sabe que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, pues yo deseo, hermanos, que Dios nos bendiga y a pedir a Dios, hermanos, que nos dé siempre palabras para hablarle a la gente, ¿verdad? Y también, hermanos, buen testimonio a la gente que nos rodea. Haciendo esto, hermanos, Dios nos va a ayudar y vamos a mirar nuestro resultado. Que al rato Dios nos va a traer almas a este camino santo. Y que vivamos unidos, hermanos. No vivamos aborreciendo a nuestro hermano, no. No vivamos aborreciendo a nuestro hermano, no, pues como quiera, o no le habla. O no le habla. Él fue el que me ofendió, o sea que venga a mi vida, no, hermanos. Por eso se habla así, cuando vinieras al altar y te acordares que tiene tu hermano algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, no. Que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él y ofrece tu corazón. Hermanos, Dios nos ayude, vamos caminando, la lucha sigue, hermanos. Vamos caminando y con la ayuda de Dios, hermanos, Dios nos va a ayudar para que todo salga bien. Yo deseo que el Señor nos bendiga. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Ángel.